Y bueno, continuamos con un par de ejemplos más. Vamos a calcular entonces el desplazamiento en base a estos gráficos de velocidad. Muy bien, analizaremos. Primero, ¿qué es lo que está pasando? Es un móvil que primero se está moviendo a 20 kilómetros por hora, ¿verdad? Durante 2 horas. Después su velocidad se vuelve cero. ¿Qué significa? Que se estaba moviendo, se movió durante 2 horas y luego se detuvo. Eso significa una velocidad cero. Dejó de moverse, ¿verdad? ¿Durante cuánto tiempo? Durante un intervalo de 1 hora. Y a partir de la tercera hora volvió a moverse. Es como si se hubiera frenado de golpe y otra vez empezó a moverse. Nuevamente a una velocidad de 20 kilómetros por hora durante un cierto tiempo, ¿verdad? Entonces aquí nosotros lo primero que vamos a hacer va a ser que vamos a analizar 3 tramos. En sí solo son necesarios 2, pero para entender un poquito mejor la teoría, vamos a analizar 3 tramos. Tramo 1, esto de aquí abajo va a ser el tramo 2 y este de aquí va a ser el tramo 3. Muy bien, entonces, perdón, aquí va a haber un delta x1, aquí va a haber un delta x2 y aquí va a haber un delta x3. Entonces nosotros vamos a calcular el desplazamiento total de este móvil. Pues el desplazamiento total del móvil va a ser simplemente la suma de los desplazamientos en cada uno de los tramos, ¿verdad? Entonces vamos a calcular el desplazamiento en el tramo 1. El tramo 1 es todo esto. Y el desplazamiento hemos dicho que es su área, por lo tanto calculamos como la base por la altura, ¿verdad? Entonces la base va a ser desde 0 hasta 2. ¿Cuánto sería su delta t? Pues 2. Y la altura es 20. Entonces en el tramo 1 el desplazamiento es 40. ¿40 qué cosas? Estamos hablando de kilómetros. Es muy importante manejar las unidades. En el tramo 2, delta x2. En el tramo 2, el delta t, su base vale del 2 al 3, 1. O tiempo final menos tiempo inicial, 3 menos 2, 1. Es lo mismo, ¿verdad? Como quieran verlo. Por la altura, ¿cuánto vale la altura aquí? Pues vale 0, no tiene altura. Entonces 0. 1 por 0, 0. ¿Qué significa este segundo intervalo de acá? Pues como la velocidad vale 0, el automóvil no se mueve. Por eso es que su desplazamiento no sale 0. No se ha movido. Ahí pasó 1 hora y el automóvil no se movió. Muy bien, continuaremos. Delta x3, entonces va a ser esto de acá. Entonces igual, vamos a calcular base por altura. La base 5 menos 3, 2, ¿verdad? Entonces la base otra vez vale 2 y la altura pues otra vez vale 20. Entonces el desplazamiento en este intervalo también es 40 kilómetros. Con eso el desplazamiento total va a ser 40 más 0 más 40 y va a ser 80 kilómetros. Muy bien, vamos con el último ejemplo. Y ahora está más interesante aún. Primeramente veremos. Tenemos a un móvil que se está moviendo a 10 metros por segundo, ¿verdad? Es que algo se está moviendo a 10 metros por segundo. A 10 metros por segundo. Después su velocidad se vuelve cero. Significa que se detiene, no avanza. ¿Durante cuánto? Durante un segundo. Y por último, esto es muy interesante. ¿Cuánto vale la velocidad del tiempo 3 al tiempo 5? Pues vale negativo. Vale menos 10. ¿No ve? ¿Qué significa eso? Una velocidad negativa significa que se viene de regreso a una velocidad de menos 10 metros por segundo. Entonces, ¿cuál sería la historia de esta gráfica? Que un objeto avanzó, luego se quedó quieto y luego decidió retroceder. Porque su velocidad negativa significa eso, que va hacia la izquierda, ¿verdad? Muy bien, entonces una vez ya sabiendo lo que está pasando acá, vamos a calcular el desplazamiento total. Entonces otra vez, el desplazamiento total va a ser la suma de los desplazamientos en 3 intervalos. También se le puede llamar intervalos, entonces esta vez le pondremos intervalos, ¿sí? Intervalo 1, intervalo 2, y este que es negativo va a ser el intervalo 3.
Muy bien. Entonces el delta x va a ser lo mismo. Delta x1 más delta x2 más delta x3. Entonces vamos a calcular cada uno. Delta x1 va a ser igual, estamos calculando el área, ¿no ve? Delta x1 está aquí. Entonces el área se calcula base por altura. La base vale 2 y la altura vale 10. Entonces va a ser base por altura y eso viene de delta t por velocidad y eso me da desplazamiento que es 20. Las unidades serían metros porque es metros sobre segundo por segundo. Se anulan los segundos y me quedan los metros. Delta x2. Delta x2 pues es esto de acá, ¿verdad? Pero como ya pueden suponer nos va a dar 0 igual que en el otro caso. El delta t va a ser 1 y la velocidad es 0 y eso nos va a dar 0 metros. Se quedó quieto durante un segundo. Y el delta x3. El delta x3 se refiere a este intervalo de acá. Entonces, delta x3, el tiempo pasó de acá a acá. Tiempo final menos tiempo inicial, porque eso es delta t, ¿verdad? 5 menos 3, 2. Pasaron 2 segundos. ¿Y la velocidad? Pues la velocidad vale menos 10. Entonces eso es menos 10. 2 por menos 10 es menos 20. Y ahora el delta x total va a ser la suma de eso. Va a ser 20 más 0 y menos 20. Y eso me va a dar 0. Porque estos dos se simplifican. El desplazamiento fue 0. ¿Qué significa? Que hubo un móvil, una persona puede ser, que se movió 20 metros hacia la derecha en 2 segundos, se quedó quieto un rato y después se movió otros 20 metros a la izquierda en 2 segundos. El desplazamiento, recuerden, solamente cuenta el momento inicial y el momento final, ¿verdad? Si empieza y termina en el mismo punto, pues el desplazamiento es 0. La distancia es otra cosa, pero esto no me da la distancia. El desplazamiento es 0. ¿Sí? Muy bien, espero que se haya entendido. Y en el siguiente video continuamos con algunos ejercicios. Ahí está, un ejercicio bueno. Muy bien, nos vemos entonces en el siguiente video.